La doctora Cristina Sica Vergara nos va a hablar de las funciones del protocolo. Bienvenida, Cristina. Te escuchamos y te agradecemos que, como siempre, tengas la predisposición de estar aquí en este espacio y permitiéndonos compartir contigo conocimientos y reforzar algunos que hacen a la base de lo que es nuestra actividad. La agradecida soy yo, que me han permitido y honrado en poder acercarme desde este espacio a Tucumán, que me hubiera encantado estar presente como te lo había manifestado, pero los tiempos realmente son tiranos, y sí, como manifestaba el doctor Caligiuri, la preparación del simposio, que para nosotros es el tercero de ceremonial y protocolo, en el que celebramos el 20º aniversario de la asociación. Entonces, nuestro espacio de cabecera es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y justamente porque la identificación nuestra ha sido, como escuchaba precedentemente al doctor Battistoni, los temas jurídicos, que son la fuente del protocolo y el ceremonial. Y como les decimos a los comienzos de los cursos a los alumnos que han sentido diferentes vertientes, que lo nuestro tiene profundas raíces jurídicas desde la antigüedad, del ius gentium, del el usus inveteratus, que es la costumbre internacional, en la que el derecho internacional es el único que la admite como fuente de derecho. Y de todo eso nos hemos nutrido y hemos transmitido a los estudiantes, que muchas veces son de carácter multidisciplinario los cursos nuestros, o sea, tenemos desde las más diversas profesionales. Por eso los cursos los impartimos en la Agrupación Universitaria del Uruguay. Entonces tenemos desde médicos, ingenieros agrónomos, o sea, obvio que egresados de Relaciones Internacionales, que aspiran a ingresar al concurso del Servicio Exterior de la República, todas las profesiones, porque esta actividad es tangencial y transversal a todas, y es tan rica en sus variadas aristas, que nosotros tenemos incluido justamente para el simposio a todos los amigos del Concierto Internacional que nos avalan, en la Organización Mundial de Protocolo, de la que fuimos fundadores, la Asociación Interamericana, la Academia Internacional de Ceremonial y Protocolo, la Organización Internacional, la Asociación Peruana de Ceremonialistas, entre otras por nombrarles, pero con todos tenemos un sentimiento común, que es profesionalizar y jerarquizar esta actividad, que muchas veces, por ser desconocida, y como decía el doctor Battistoni, piensan en el boato, la pompa y la frivolidad. Y no es así, porque justamente nuestros sustentos son profundas raíces jurídicas, desde las convenciones internacionales, por señalar la Convención de Viena del año 61, que sienta las raíces y los privilegios e inmunidades de los diplomáticos, la Convención de Viena del 63, que justamente es de relaciones consulares, o las de las misiones ad hoc de Nueva York del 69. Entonces, eso que les transmitimos a los estudiantes, que muchas veces provienen de la licenciatura en comunicación, y lamentablemente la licenciatura en comunicación no cuenta con relaciones públicas como materia, ni protocolo y ceremonial. Entonces, nuestra misión ha sido durante todos estos años acercarles esos conceptos jurídicos, y también el aporte desde el derecho de la integración, que es nuestra maestría de la Universidad de Rosario, que como ustedes saben fue la primera en la región, esta maestría fue avalada por Mercosur Educativo, y bueno, ingresamos ese primer cohorte de egresados con compañeros que hoy se encuentran integrando el ISEN, y que nos hemos encontrado en los ámbitos del Parlasur, porque han sido acreditados allí ante ALAD y Mercosur por la Embajada Argentina. Así que esas son nuestros puntos de vista que compartimos con quienes nos han precedido, y gratamente lo vamos a transmitir a ustedes de cuáles son nuestras actividades, porque generalmente hay
una disgregación de los teóricos de estas asignaturas y quienes lo practican. Y generalmente quienes nos han dejado sus versiones escritas han sido los embajadores, que han sido sus vivencias, como el embajador Blanco Villalta, el embajador Tristani, el embajador Urbina, Urquiza, bueno, por señalarles algunos de los que han sido los teóricos, pero que lo han practicado también y han transmitido sus vivencias en los diferentes destinos que les ha tocado funcionar como parte de la multidisciplinaridad y multiculturalidad. Porque como hoy señalaba él puntualmente en las definiciones de protocolo y ceremonial, nos encontramos con todos esos ritos ancestrales de las distintas civilizaciones. Y entonces encontramos desde los frisos de Persépolis, que aún se mantienen en pie, los ceremoniales exequiales, los ceremoniales de las ofrendas, y que nos dan justamente la justificación de cómo se realizaron esos ceremoniales en la antigüedad. Ni qué decirles de Ciro el Grande, que es considerado el precursor de los derechos humanos, dado a que y que los jóvenes iraníes visitan su tumba, muchas veces en protesta por algunas actividades, porque justamente cuando Persa toma Babilonia, en vez de someter al pueblo como esclavos, les otorga una remuneración por sus trabajos. Y eso era lo que se acostumbraba en la antigüedad, a tomar los esclavos para realizar las obras. Así que bueno, vamos a ver si puedo compartirles algunos detalles para que podamos profundizar y hacer más ágil la presentación para ustedes. ¿Se escucha y se ve bien? A ver, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Cristina. Ah, bueno, muchas gracias. Por eso decimos que estas funciones de ceremonial y protocolo, como lo señalaba el doctor Battistoni, se encuentran dentro de estos diferentes ámbitos, y lo señalaba también quien me precedió en la exposición, que muchas veces se confunde y se hace un mix de ceremonial, el protocolo y la etiqueta. Y sabemos que justamente están pautados, porque el ceremonial es quien crea la atmósfera para las relaciones, el protocolo las codifica esas reglas que gobiernan el ceremonial, otorgando a cada participante las prerrogativas, privilegios e inmunidades que les corresponden. Y esta es la definición de Jean Serret, que a mí me resulta la más práctica porque contiene esos tres elementos que nos dan los privilegios y las precedencias fundamentalmente, porque ese protocolo es el que nos determina las reglas a seguir. Y así como les mencionaba las relaciones diplomáticas y consulares de las convenciones de Viena, también cada estado tiene su propia normativa. En mi país rige un decreto de ceremonial que nos habla desde las precedencias de todas las autoridades del Estado, que están previstas en un artículo, nos habla de los símbolos nacionales, habla de todos los actos previstos para el Estado, desde la transmisión del mando presidencial, las honras fúnebres, los desfiles, las ofrendas florales, la presentación de cartas credenciales, o sea, todo eso está previsto en el decreto del ceremonial, que es, obviamente, como es un decreto, es obligación de los ciudadanos conocerlo, respetarlo y ejecutarlo de la forma que está pautado. A su vez ha sufrido algunas reformas en la medida que han surgido órganos de gobierno, como el tercer nivel de gobierno, que han sido las alcaldías y los concejales en nuestro medio, que no estaban previstos. Entonces hubo que prever una norma para otorgarles las precedencias que les corresponden en cada acto oficial. Y muchas veces nos consultan las empresas cómo relacionarse con el Estado, porque esto no es ajeno al ámbito privado, o sea, nos movemos en el ámbito empresarial, en el ámbito social, académico, y en los más diversos momentos, incluso en unas jornadas
de AIC en Buenos Aires, que además en ese momento se realizaban en la UBA jornadas de Derecho Aeronáutico, de lo cual nosotros integramos el instituto hace muchos años. Entonces presentamos protocolo de vuelos, porque nos resultó muy interesante el tema de las visitas presidenciales y los aviones presidenciales, que les invito a ingresar a las páginas de los aviones presidenciales de las FAS y de los estados, y van a encontrar las diferencias, las bondades para uno, las austeridades para otro, pero que realmente lo que significa eso, y en todo caso las aerolíneas de bandera, como nosotros tuvimos Pluna, que ya no la tenemos más, y era quien oficiaba de avión presidencial en la medida que los presidentes de la República hacían sus visitas al exterior y representaban al país en alas uruguayas. En este momento viajan en aerolíneas comerciales, porque dado que perdimos la aerolínea grande. Pero además, nosotros trabajamos en un mix internacional, porque tenemos como asociación un convenio de cooperación académica con el Parlamento del Mercosur desde el 2015, que allí asesoramos, participamos, y los alumnos realizan allí las pasantías. Entonces es la iniciación en realidad a la profesión, y allí ven justamente todos los elementos que son necesarios conocer. Como decía quien me precedió, hay determinadas premisas de quién se sienta en el estrado, a quién recibimos, cómo lo recibimos, y todas las visitas habrán de ser esperadas, acompañadas y despedidas. Y eso no es casual, eso está pautado, determinado, quién hace qué, cada cosa. En este caso tenemos la foto de una reunión del Parlasur con el Parlacen, el Parlatino, y fue una reunión de Eurolat. Vieron que en estos días, ustedes habrán notado por la prensa, estas reuniones por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que se viene tratando de hace 2 décadas prácticamente, y no se concreta. Entonces, estas reuniones de ida y vuelta, nosotros las hemos trabajado muchas veces, obviamente que en conjunto con protocolo de Cancillería, con protocolo del Parlamento, con ceremonial, o sea, porque cada uno tiene sus metas. Las banderas, hay alguna reunión con determinadas características. Bueno, ¿quién tiene esas banderas? ¿A dónde hay que buscarlas? ¿Cómo se colocan? ¿Quién tiene precedencia sobre qué? La imagen, fíjense ustedes allí, tenemos la presencia de los funcionarios de protocolo de nuestro Palacio Legislativo, de traje simplemente, los ujieres que vinieron con los parlamentarios europeos, que llevan un frac y una cadena con una medalla que representa la etapa fundacional que ellos tuvieron en aquel momento, que aquí tenemos uno de España y uno de Francia justamente. O sea, nada que ver a lo que estamos acostumbrados nosotros en la indumentaria y en la imagen, justo que hoy se hablaba de que se había cambiado, se había flexibilizado el protocolo en algunas indumentarias, pasando a usar zapatillas. Este no es el caso más típico, pero vieron que en algunos casos hay más flexibilidad que en otros. Entonces, la estructura será de acuerdo a las características de la institución y en beneficio de la imagen, que debe ser óptima, la que se lleven los visitantes y la que quiere producir el anfitrión justamente para que sea visto con esas características. Yo recuerdo cuando se realizó en Buenos Aires el G20, que fue en diciembre de 2018, si no me equivoco, y mirábamos la cena que hubo de gala en el Teatro Colón, y todos los camareros servían aquellos que parecía realmente un ballet, la sincronización que tenían al destapar todos al unísono los cloches, como iban presentando cada uno de los elementos en la mesa. Entonces, confluyen cantidad de cosas en una buena organización, porque nadie trabaja solo, se trabajan en diferentes equipos con diferentes aportes. Y por más que algunos piensan
que tenemos esa frivolidad del boato y la pompa, y otros piensan que somos los que servimos el café, ni una cosa ni la otra. El café somos fundamentalmente los que seleccionamos los granos para que una taza de café sea un homenaje al visitante que estamos recibiendo, y sea un hecho de alta jerarquía, justamente ofreciendo lo mejor que tenemos en nuestro medio. Entonces, ¿quién recibe y quién despide? Los honores serán determinados por el rango. Hay atenciones protocolarias que se tienen con cada uno de los visitantes y que justamente muchas veces nos consultan a nosotros qué regalos son más convenientes. A veces tienen pautados determinados regalos que en un momento, aquí fueron muy características las amatistas, que siguen siéndolo, y algunos regalos que después valoraron que no eran bienvenidos en todas las culturas, como las dagas. Se entregaba un facón de plata, muy bien trabajado, el puño, todo eso, pero después se dieron cuenta que no era apto para todas las culturas, que era visto con diferencias. Algunos consideran que se corta la amistad, aunque sean nuestras culturas occidentales. Para los asiáticos es inviable eso, o era inviable el regalar esos hermosos relojes de amatista, que justamente el control del tiempo no era de recibo en esas culturas. Entonces, ¿esto qué implica? El conocimiento de los otros, del que estamos recibiendo y el que estamos aconsejando si es que si va a salir una delegación hacia el extranjero. El conocimiento de las lenguas. Nosotros trabajamos cada vez más con la globalización y cada vez más interactuando con diferentes culturas. Entonces, vamos a tener justamente lo que se señalaba hoy, que la etiqueta es la que distingue al acto. Y la importancia del entorno físico, cultural, en que vamos a tener a la cortesía como común denominador. Y esa cortesía va a estar implícita en conocer del otro, cuáles son los gustos, cuáles son las costumbres, de qué manera lo agasajo y no lo estoy agraviando con algo que sea inapropiado. Y ahí vemos también el tema de las precedencias, como prioridad o antelación en el orden, a determinar por la situación posicional, o el lugar, la categoría, el cargo o el rango que le está reservado a una personalidad o autoridad que concurre. Y aunque no parezca, a veces esto no sucede solo en lo oficial o gubernamental, sino que las empresas, hemos tenido entre los alumnos CEOs de las empresas de informática con tremendas preocupaciones por dar una buena imagen en si van a recibir, como lo señalaba anteriormente, si van a recibir al aeropuerto, al visitante, si envían a un representante, si va la persona de mayor jerarquía. Entonces ahí es cuando les decimos que trabajamos siempre en una razonable equivalencia, y que justamente los honores serán determinados por el rango. Pásamelo y yo ¿Perdón? lo envío al... Perdón. Decíamos que las visitas de mayor nivel serán recibidas por los más altos cargos de la institución, y las de segundo nivel por las de altos jerarcas. En este caso, ¿me siguen viendo y escuchando? Porque yo no los veo. Sí, sí, perfectamente. Bueno, en este caso nos tocó recibir a una delegación de parlamentarios chinos. Ellos, no toda la delegación hablaba inglés, eran de distintos lugares de China, muy numerosa la delegación. Mi compañera, que los recibió en chino mandarín, y fue muy gratificante para ellos que alguien hablara su idioma, porque los recibimos en la puerta, de ese es el edificio Mercosur, frente a la Rambla de Montevideo. Mi bienvenida fue en inglés, porque no hablo chino mandarín, pero mi compañera, que es maestro de ceremonias y es excelente, también desde el atril del maestro de ceremonias, replicó esa bienvenida en chino mandarín.
y fue sorprendente para ellos en cierta medida. Entonces, dentro de las autoridades y dentro de las tareas que nos toca realizar, ahí tenemos las acreditaciones, por ejemplo, que justamente nos envían las delegaciones y los enlaces, el listado de quiénes son los que van a concurrir. Generalmente tenemos previsto todo, que los nombres estén correctos, que después se les va a entregar su acreditación, y muchas veces se les entrega también el pasaporte de parlamentario, que justamente a los parlamentarios de Venezuela les facilitó los traslados de ese pasaporte. Entonces, tenemos la recepción de formularios electrónicos, que muchas veces, por eso les decía que a veces dicen, ¿qué hacen los de protocolo? Si nunca se los ve, porque no son los que están en la foto, obviamente, pero son los que llevan todo un trabajo minucioso que tiene que ser altamente efectivo. Si esas acreditaciones no están correctamente realizadas, va a haber fallas en la coordinación de vuelos, va a haber fallas en la coordinación de las habitaciones de los hoteles, y va a haber fallas en lo que informática hace con la entrega de las tablets, porque justamente otro de los temas importantes es la ubicación en sus respectivos lugares, con que cada uno tenga su nombre y la tablet que se le entregó, porque justamente en ahorro de papel y considerando el medio ambiente, hace mucho que ya sugerimos eso, eliminar las reproducciones en papel, que eran de 100, 200 hojas por cada parlamentario, que son 180, en una sesión plenaria al mes, pero era un despilfarro en cuanto a costos y a contaminación ambiental, que nos parecía que no era lo adecuado. Así que esa fue nuestra sugerencia y se logró. Después, claro, como hay que hacer todo este contralor estricto de quién está votando, porque sucedió en un momento que se implementó el voto electrónico y votó una persona que no estaba procesada. Entonces, ese detalle minucioso, con celeridad y eficiencia, porque fíjense que allí están todos llegando, reunidos, cada uno quiere recibir su acreditación y entrar lo más rápido posible y ubicarse. También allí entran las autoridades que han sido anunciadas, los invitados especiales se les ubica en otros lugares que son justamente asignados para los invitados especiales, y ahí tenemos el porqué de la importancia de las acreditaciones y el porqué de limitar los espacios para la prensa, porque estas sesiones son abiertas al público inclusive. O sea, si bien se les pide que se acrediten, puede acceder cualquier ciudadano de la región. Y entonces está delimitado quiénes son los visitantes, quiénes son los visitantes ilustres, quién es la prensa en los espacios que se les van a ubicar. Y también hay lugares para los acompañantes, y todo ello va en razón de su rango y precedencia. También hay requerimientos especiales a atender, como para las traducciones, está la entrega de los auriculares, el guardarropa, que muchas veces traen sus complementos, puede ser de abrigo o de electrónica, y que necesitan ser cuidadosamente resguardados. Medicación, muchas veces hay que recurrir, y eso es lo que cuidamos, que especialmente esté la emergencia médica ubicada allí, en caso de que hubiera alguna necesidad urgente, que no nos ha sucedido, pero sí es de las actividades que nosotros previamente controlamos. Así como hay controladores de seguridad también, nosotros sí nos encargamos de eso, y en caso de que surgiera alguna emergencia, ¿a dónde recurrir? Y es importantísimo tener todo eso visualizado y bien armado previamente. Entonces también visualizar la sala, que los micrófonos estén funcionando correctamente, y asesorar en todos estos asuntos que están relacionados
con el tratamiento. Fíjense que en las distintas culturas hay distintas. Nosotros hemos trabajado, y inclusive cuando asumió el presidente de la República, el primer encuentro que hubo fue un encuentro intercultural en la Catedral de Montevideo. En ese encuentro confluyeron las 3 religiones de origen abrahámico monoteísta. O sea que era el cristianismo y el judaísmo y el islam, que son las que tienen esas características. Si bien el Uruguay es un país laico de la Constitución del 17, porque desde 1830, que fue la jura de nuestra primera Constitución, que se le celebró ahora el 193 aniversario el 18 de julio, esa Constitución se mantuvo hasta 1917-18, que fue reformada. Y ahí se separó la Iglesia del Estado, y el Estado se constituyó en un Estado laico, que no tiene religión, pero sí admite todas las religiones, están todas admitidos los cultos, e incluso están exonerados de impuestos para que tengan un buen funcionamiento. Entonces, también está entre las funciones organizar sesiones, comisiones de trabajo, la organización de estos eventos especiales, como les mencionaba, con la antelación debida y con los requerimientos específicos por escrito. Y muchas veces estas funciones son de alto nivel. Entonces tendremos visitas oficiales, institucionales, a la presidencia, a altos directivos, a la sede, al personal de una empresa, al personal adscripto a los equipos de los altos directivos, y visitas imprevistas, que son las menos porque justamente son diversas áreas que confluyen y que van tomando estos recaudos. Entonces, dentro de lo que nosotros aconsejamos o asesoramos, está también lo que procuramos que haya un manual interno para el manejo de estos tips, o sea, quién recibe, a quién, en qué cargo, con qué características, y que más o menos haya un criterio unificado, con fórmulas de saludo, por ejemplo. Y cuando hay invitados de honor, saber que esa invitación va a ser cursada debidamente, que se le adjuntará un dossier informativo, que habrá comunicación interpersonal entre los gabinetes y que se aguardará una respuesta apropiada. Y entonces, como les mencionaba, entre esas nóminas de precedencias y de asesoramientos, también está el tema de los regalos, por ejemplo. Y acá teníamos una muestra de unas platinas que se entregaron justamente en ese encuentro de Eurolac, y unos pequeños detalles, que era una botellita de vino Tanat, de licor de Tanat. Vieron que el Tanat es la cepa que nos ha caracterizado en los concursos de vitivinicultura, y entonces nosotros, para que no fuera incómodo una botella de 3/4 o de 1 litro, optamos por aconsejar esas pequeñas botellitas de licor de Tanat, en cuanto al asesoramiento. También el tema de otros regalos institucionales, porque siempre se trata que en los regalos haya una razonable equivalencia. Por eso, cuando llegan las delegaciones, hay una previa entre los enlaces para ver si va a haber entrega de regalos o no, qué es lo que se va a regalar, que no sean exactamente iguales, pero que sí haya una reciprocidad. En este caso, como ustedes ven ahí, hay un cortapapeles, no es una daga, pero era justamente a un representante de una universidad argentina. Así que se entregó ese reconocimiento, que es el pisapapeles, el tarjetero y el abre cartas. También respecto al libro de honor, aunque a ustedes les parezca, el libro de honor en muchas instituciones como que le restan importancia, y nos tocó justamente el año pasado trabajar con un evento que se hizo de gobiernos locales, que eran de toda América,
en Solanas, en Punta del Este, en el Convention Center, y ellos no habían previsto lo del libro, lo tenían al libro de honor y no lo tenían previsto para esas autoridades que se reunían allí, que incluso iba a estar la vicepresidenta de la República. Entonces, son diferentes elementos que hay que tenerlos, pero muy, muy presentes. Y allí es una sesión que nos tocó, y me gusta puntualizarlo, porque es la mujer como en el contexto actual como maestro de ceremonias, porque el tema del maestro de ceremonias era privativo, generalmente de carácter masculino. Entonces, me gusta puntualizarlo, por eso, porque ha tenido estas características en distintos ámbitos. Allí está en una sesión, la otra vez en la antesala, en el recinto de la Asamblea General en el Palacio Legislativo. La otra foto es en una comisión de derechos humanos. Y el director de protocolo, que es el que generalmente no se ve, pero es como un director de orquesta, o yo me gusta decir como una cuadriga romana que tira diferentes riendas de caballos muy briosos, y a todos hay que tenerlos bajo control. Entonces es el que organiza, coordina y supervisa los actos y eventos protocolares de la institución en la que se desempeña, y todo eso para llevar adelante un exitoso trabajo en equipo. Y entre lo que les mencionaba a prima facie, tenemos el control de la seguridad y la señalética en caso de que tuviéramos que proceder a alguna evacuación. Entonces, en los lugares que vamos, que no siempre son los mismos, debemos tener en cuenta todos estos elementos, que estén realmente aptos para que la actividad se realice de esa forma y en una manera segura. Y también trabajamos con personas con discapacidad, y entonces trabajamos también el tema de la accesibilidad y la inclusión, para que justamente cuando, miren, nos tocó en el Palacio Legislativo, no había rampas, por ejemplo. Entonces hubo que trabajar para que se realizaran, para que las personas las personas con discapacidad pudieran acceder normalmente, e incluso los sanitarios. Todo eso ha sido trabajado. Y aquí ven un perro guía, que también estamos trabajando con Fundapaz, que es la que adiestra a los perros guías, justamente para personas con poca visión, o ciegos, o niños con autismo, y estamos concientizando en que hay una ley que protege justamente los perros de asistencia en los autobuses, en todo el transporte urbano y en los distintos lugares, por ejemplo en el supermercado o en los lugares públicos. Entonces los hemos llevado al recinto parlamentario, al Palacio Legislativo, para que los participantes allí, los parlamentarios, se acostumbren a que eso es legal, y ahí tenemos toda la protección que se ha legislado sobre eso, sobre protección de bienestar y tenencia de animales, la protección integral de personas con discapacidad, la promoción del uso de bastones para facilitar el desplazamiento para quienes tienen discapacidad visual, y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de estas personas con discapacidad. Y Natalia Olivieri de Buenos Aires justamente nos ha alcanzado y ha participado en nuestras actividades con estas sugerencias de su vajilla Tifloserem, que justamente nos ha proporcionado el conocimiento de cómo hacer las recepciones cuando alguien nos ha indicado que tiene cuando hay personas que van a asistir con estas discapacidades. Entonces, también hemos trabajado sobre los eventos ERA y la huella ecológica en los distintos lugares en que hemos tratado de crear conciencia sobre el cambio climático, sobre los residuos y todo lo que podemos dejar cuando organizamos un evento de determinada envergadura. Así que, sin más,
creo que les dejo aquí, y no sé si me vieron, si pudieron ver la presentación, con las características que tenía, que eran puntos de apoyo, pero me interesaba más que nada el que ustedes supieran esas actividades que realizamos y que muchas veces no llegan al ciudadano común, o sea, no saben qué es lo que hace Protocolo. Así que les Hemos agradezco. podido ver